arriba la palanca, pero también es porque no quiere aumentar. Las dos niñas. Hay más información para procesar. Y tú lo que has dicho, lo voy a interpretar otra vez. Hay que ver el cuadro de comunicación. Bueno, las clases han sido de mucha importancia, hermano. Sobre todo ha sido la forma y la técnica de cómo el ser humano se comunica. César, por favor. Una noche Juan salió después de que se oscureció. La información implícita para razones de impacto. Primero y el primero será último. Interesante, gracias por tener esta experiencia en estas capacitaciones acerca de asesor y consultoría. Se propone por una y otra teoría. Muchas veces nos encontramos obligados a escoger. Si se puede definir eso. Nos gustó aprender de los maestros que tienen mucha experiencia y especialmente el hermano Juan Tugui, que es un traductor excelente. Tu pregunta sobre San Pablo al escribir el libro de los Romanos no puede ser ambiguo. Con mucha responsabilidad me siento con muchos desafíos, retos y con ganas de seguir estudiando y trabajando después de este taller, hermano. Y ha sido personalmente muy lindo, me ha fortalecido en particular, hermano. Siento que tengo más sabiduría, o sea, más entendimiento para poder trabajar, no solamente con mis traductores, pero también para poder ayudar a otros traductores en sus trabajos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Ustedes van a ser los futuros asesores. Acá está el libro. Porque cuando me muero la vida es corta porque queda la viuda. Cuadro de comunicación. A ver, espero que ustedes hayan entendido. A ver. La clínica he traído ciprocordio. ¿Y para qué tanto papel? Con razón me ponen mucho papel. Pequeño drama, ¿no? Que lo que nos ha pasado esta semana. Y muchas veces eso es lo que tenemos que pasar en esta etapa de servir al Señor. Felices de haber podido ayudar un poco en entrenarles y en compartir experiencias. Temo que cualquier cosa que yo diga, acá Pushmi me va a... Mira, en primer lugar, mi primer agradecimiento es acá a todos los hermanos de Runacimiento. Tan lindo lugar, lindos jardines, camas donde uno puede descansar muy bien y buen alimento y buena compañía. Les doy gracias. Otro de mis alumnos antiquísimos.
Hace tiempo el Señor me ha dado una orden. Ahora le toca a cada uno de ustedes seguir la carrera. Félix, es un placer entregarte esto. Ojalá pudieran escucharme todos los pastores en todas partes del Perú, que ustedes están bien preparados para hacer asesorías de traducción. Próspero fue uno de mis primeros alumnos, hace años. No quiero decirlo porque entonces ya sabrán que él es ya viejito. Hermano, es tremendo placer, ¿ya? Es un placer entregarte ¿cómo se llama? Certificado y que le sirva bien. Señor Leonardo Huitancor. No, él no cumplió con su trabajo. Hermano Leonardo. El hermano Leonardo fue mi alumno en educación bilingüe. Jim Boyer. ¿Quién es ese? Yo conozco a un Santiago Boyer. Santiago, gracias. Que el Señor te utilice en el trabajo de asesoría. Hermano Héctor, hacen ya 28 años que nos conocemos. Y el Señor te ha utilizado y sigue utilizándote. César, nos conocemos poco tiempo, pero somos hermanos. El Señor te use en tu trabajo. No, pero yo creo que es un tiempo especial donde hemos podido compartir, ¿no? Estamos muy agradecidos por su compañía y servicio que nos brindan, más que todo de formación. Muchas gracias por esto, ayuda, apoyo. Agradecemos mucho al Instituto Lingüista Verano que han venido, digamos, de lejos para que ellos trabajen con cada grupo étnico aquí en Perú. Nuestro bendito Dios, te damos las gracias por tu cuidado, tu protección, tu amor, por cada uno de nosotros que estamos presentes aquí. Gracias, Señor, por Ronasimi que nos ha apoyado aquí con todo y que ahora estamos muy agradecidos. Tú sabes, Señor, que tú tienes un trabajo aquí también en medio de ellos que lo llevan adelante con todos los hermanos que aquí que participan.